Este es un podcast de divulgación científica. Todas las opiniones vertidas en él son responsabilidad de quien las emite y no representa el punto de vista del instituto. La Quinta Casa. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio del podcast La Quinta Casa. Yo soy Yatzel Roldán y el tema que hemos elegido tiene que ver con la ciudad y la manera en la que se planea y modifica. Así que en la sección El Zaguán hablaremos sobre planeación urbana. Yo soy Marisa Higuera y hoy en nuestra sección El Patio platicaremos con un experto en planeación urbana, quien además es uno de los fundadores del posgrado en estudios socioterritoriales, el doctor Francisco Vélez Pliego, Paco para los cuates. Acompáñenos a conocer este interesante tema. Comenzamos. El Zaguán. Hablar de lo urbano es siempre caminar en terreno complicado, porque aunque se puede pensar como un concepto general y homogeneizante, o sea, podríamos decir que una ciudad es ejemplo de cualquier ciudad, resulta más bien lo contrario. Las ciudades son entes complejos, repletos de matices y particularidades propias, con historias y procesos únicos. Algunos elementos pueden ser compartidos debido a un conjunto de disposiciones gubernamentales que se aplican en su diseño. A todo esto, ¿cuál sería tu definición de ciudad? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la historia del término ciudad? Dejemos estas preguntas flotando en el aire y hablemos de las ciudades mexicanas y su planeación. En el artículo Planeación Urbana en México, un análisis crítico sobre su proceso, el doctor en urbanismo Juan José Gutiérrez Chaparro afirma que si bien antes de la conquista española los núcleos urbanos mesoamericanos tenían algún tipo de ordenamiento, la idea de planificación urbana se hace notar al ser modificadas al estilo europeo. E incluso hubo centros urbanos, como en el caso de la ciudad de Puebla, que nacieron algunos años después de la conquista, y en los que se aplicó el diseño urbano que había sido establecido desde la península ibérica. El diseño de los centros urbanos fundados o modificados durante la colonia siguieron las disposiciones de las ordenanzas de Felipe II. Las ordenanzas eran un conjunto de mandatos o leyes, especialmente de la administración pública. En dichas ordenanzas, también conocidas como leyes de Indias, publicadas en 1573, se indicaba que las calles de los centros urbanos debían estar dispuestas en forma de damero. El damero es un tablero cuadrado compuesto por 64 escaques o casillas alternadas en color blanco y negro, utilizado para los juegos de ajedrez y damas. Además, debían de tener una plaza central, alrededor de la cual se debían construir el templo católico y los edificios reales y civiles. En estas ordenanzas también se consideraban criterios para la edificación, la orientación, la accesibilidad, el desarrollo de actividades agrícolas y comerciales dentro y fuera de la ciudad. Pero el modelo a partir de las ordenanzas no ha sido el único que se ha utilizado en México y América Latina. A partir del siglo XVIII se fueron tomando diversos modelos desarrollados en Europa. Algunos de ellos tenían nombres muy poéticos como Ciudad Bella o Ciudad Jardín. Entonces, la planeación urbana latinoamericana actual es el resultado de una serie de influencias comúnmente de origen europeo, a partir de las cuales se han modificado las ciudades en algún momento de su historia. Bien, ya vimos una historia mínima de la planeación urbana en México, que es compartida en Latinoamérica. Pero, ¿qué es la planeación urbana? ¿Cómo la definen quienes la estudian? Como varios conceptos de las ciencias sociales y humanidades, el concepto planeación urbana es polisémico, es decir, hay más de una definición para él. Pero tomemos algunas de las que conocemos. Mario Rovirosa dice que la planeación es establecer acciones para transformar la realidad urbana a través de la aplicación del conocimiento científico para materializar una política definida. Como se puede ver, el autor pone énfasis en el conocimiento científico, en la acción y en objetivos que se deben establecer para que esta planificación funcione en la realidad inmediata. Otra definición que fue propuesta por David Bullock dice: la planificación urbana se encuentra orientada a la resolución y prevención de los problemas urbanos. Sin que lo haga evidente, la definición tiene que ver con acciones que mejoran la vida urbana. Sin embargo, hay autores como Cabrera, Tenorio y Luna que hacen críticas a la planeación urbana en su aplicación, porque ellas dicen que actualmente es un concepto y práctica en crisis, que ha servido a intereses económicos y políticos que no necesariamente trabajan en la mejora de la vida en la ciudad de todos los grupos que viven en ella.
Ya que tenemos una idea general sobre planificación urbana, vayamos a la sección El Patio, en la que platicaremos con un experto en este tema, nuestro querido Dr. Paco Vélez, quien también es uno de los personajes importantes en la creación de nuestro posgrado. ¡Vamos allá! El Patio. Pues estamos aquí en nuestra sección El Patio y hoy nos encontramos con el rockstar del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, especialmente de nuestro posgrado, el doctor Francisco Vélez, Paco para los cuates. Y bueno, queremos preguntarle de inicio, para aquellos que por alguna razón no conocen quién es Paco Vélez, que nos cuente un poco sobre su trayectoria académica y sus intereses de investigación. Mi formación se origina como arquitecto, esa es mi formación de origen. Cuando estaba yo estudiando la carrera, estaban en el entorno de la ciudad y en el entorno del país ocurriendo muchas cosas, entre ellas el crecimiento acelerado de las ciudades. Y la forma en que en la facultad, en la escuela, estudiábamos ese fenómeno era una forma muy limitada, porque era una visión heredada de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que tenía que ver con pensar que el problema de la ciudad era cómo resolvemos físicamente el crecimiento de las ciudades. Eso nos llevaba a ignorar pues otros procesos fundamentales, económicos, sociales, culturales, ¿no? Que bueno, ahora entendemos, ahora comprendo, que están o que subyacen a esta dinámica de crecimiento físico de las ciudades. Entonces, esa falta de explicación desde la disciplina que yo estaba estudiando me llevó a tener otro tipo de inquietudes, ¿no? Es decir, promover, buscar y ir a Francia becado para estudiar en el Instituto de Urbanismo de París, lo que se llama planeación urbana y organización territorial, para ponerlo en términos en español. Regresando, también entendí que era necesario que profundizara, me dotara de nuevas herramientas que provenían de otras disciplinas, particularmente la economía, particularmente la sociología. Y eso me llevó a estudiar la maestría y el doctorado en sociología, ¿no? Es decir, tener una visión mucho más compleja, digamos, de la ciudad, que siempre ha sido mi objeto de estudio, ¿no? Mi preocupación fundamental, entender qué pasa en la ciudad, por qué tenemos este tipo de ciudades, de qué manera estas formas de ciudad y estas formas de crecimiento de la misma generan también circunstancias, situaciones sociales específicas, ¿no? Y la búsqueda de estas explicaciones pues me llevó a especializarme en temas que tienen que ver con movilidad, en temas que tienen que ver con la planeación urbana, en temas que tienen que ver con el patrimonio histórico, en fin. Ese es un poco en síntesis. Ok, y sí, o sea, si ustedes se sientan a platicar con Paco Vélez, puede tener tema para todo. Entonces, a partir de esto que precisamente nos estaba contando, queremos preguntarle cuáles cree que son los problemas de la ciudad que deberían estar discutiéndose, específicamente en el caso de la planeación urbana. Durante muchos años, y además ese era un tema fundamental de discusión para explicarnos por qué las ciudades crecían, el paradigma conceptual, empírico de ese crecimiento, estaba centrado en la idea de la relación entre proceso de industrialización y proceso de urbanización. Urbanización entendido como justamente la dinámica de los espacios urbanos que a partir precisamente del desarrollo de la industria se convierten en un polo de atracción de población, se convierten en un espacio de fuente de empleo, se convierten también en un espacio de diversificación de la estructura social, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, digamos, ese elemento paradigmático, en los últimos 30, 40 años se ha venido modificando. Y se ha venido modificando como resultado también de la propia reestructuración de lo que son los procesos de producción material, digamos, de bienes y servicios. Las innovaciones tecnológicas introducidas como resultado del avance de la ciencia básica y sus efectos en la propia innovación tecnológica han generado que justamente los procesos de producción material, es decir, lo que era la industria en términos históricos, haya sufrido también transformaciones fundamentales. Es decir, lo que es ahora uno de los debates y que tiene que ver con
el tema de que las cadenas de la producción de valor, las cadenas de valor, es decir, la producción material de los objetos, ya no requieren de estar situados en un solo lugar. Es decir, podemos y tenemos, de hecho, en la práctica, espacios multiterritoriales en donde se están produciendo los distintos componentes que al final resultan de un producto complejo, como puede ser un automóvil o como puede ser un equipo de salud o como puede ser una máquina para producir otro tipo de bienes, etcétera, etcétera, es decir, los bienes intermedios, ¿no?, de capital. Entonces, esta realidad ha hecho que la idea tradicional sobre las condiciones de localización de los espacios productivos se modifiquen sustancialmente. Es decir, antes los referentes inmediatos eran la accesibilidad a los insumos, era la accesibilidad a las vías de comunicación, era la accesibilidad a cierto tipo de energía, hidráulica y después carbón y después electricidad, etcétera, etcétera, como factores de localización justamente de los espacios productivos y por lo tanto cómo la ciudad reunía esas condiciones y en ese sentido era el espacio ideal para estas instalaciones y por lo tanto se generaba una dinámica, una simbiosis entre esta actividad económica y la propia ciudad. Bueno, esto se ha modificado. Hay debates sobre la desterritorialización, sobre la globalización como fenómeno de integración de estas redes de valor a nivel internacional, que también colocan a las ciudades en otra dinámica, en otra perspectiva. La convierten también en objeto de valorización de capitales. Es decir, la ciudad deja de ser un espacio de prestación de servicios, en sentido estricto, para convertirse en un espacio de inversión de capital, sus elementos componentes, ¿no? Y en este fenómeno que conocemos como globalización o en su versión, digamos, económica como neoliberalismo, la idea de que solamente el sector privado es capaz de generar o de producir los bienes y servicios que incluso la ciudad requiere. Pero de hecho, estos capitales que invierten en la ciudad, convierten a la ciudad en un objeto de rentabilidad, en un objeto de inversión para rentabilidad de sus propios capitales. Y en ese sentido modifica también las condiciones de accesibilidad a los bienes y servicios de la propia ciudad. Entonces, eso nos lleva a toda una discusión sobre el origen y desarrollo de las desigualdades socioterritoriales, su profundización, ¿sí? El tema de la concentración de la pobreza, el tema también del cambio drástico de los mercados de empleo, etcétera, etcétera. Sí, justamente en la primera sección hablábamos de esta problemática que tiene la planeación urbana acerca de que pareciera que está al servicio de los capitales y de aquellos pequeños sujetos que se dedican precisamente como a beneficiarse, ¿no?, de determinados elementos como rentas, como una serie más de elementos, ¿no? Y en ese sentido, usted nos hablaba precisamente de esta transformación de las ciudades en general. ¿Qué pasa con la ciudad de Puebla? ¿Usted cómo ve la ciudad de Puebla en 2024? ¿Cuáles son sus problemáticas? ¿Cuáles serían los retos? Bueno, al igual que en muchas ciudades del mundo, como parte de esta transformación, y al convertirse la ciudad en un objeto de inversión, quien ha dominado la visión y la relación entre autoridad y dinero, voy a llamarlo así para no ofender a los capitalistas, es una relación en donde se ha construido la idea de que las decisiones en materia de planeación, es decir, la parte técnica que tiene que ver con la organización, la estructuración de la ciudad, debe estar al servicio, debe propiciar justamente el que este segmento de inversionistas que están asociados con la inmobiliaria sean los que determinen la lógica de crecimiento de la ciudad. Y que la autoridad municipal, estatal, etcétera, debe de proveer el marco técnico, jurídico y en algunos casos incluso financiero que haga posible que este segmento de capital se desarrolle. Entonces, la ciudad se convierte en un objeto de valorización de este tipo de capitales asociados con la inmobiliaria. Evidentemente esto ha generado situaciones a lo largo del tiempo, insisto, en los últimos por lo menos 35 o 40 años, situaciones que están profundizando la crisis
en temas clave. Voy a señalar algunos, el tema, por ejemplo, del estrés hídrico que tenemos en el Valle Poblano-Tlaxcalteca, para aterrizarlo con el tema de la ciudad de Puebla. Es decir, tenemos cada vez menos disponibilidad, tenemos yo creo que ya una condición negativa en lo que se refiere a la disponibilidad del recurso agua, que tiene que ver con el balance hídrico, es decir, la cantidad de lluvia que alimenta los mantos freáticos, el volumen de mantos freáticos que tenemos, es decir, como disponibilidad como resultado de ese proceso, y la demanda de agua que está generándose a partir de esta concentración de población. Yo creo que estamos ya en una situación terriblemente crítica y caótica en lo que se refiere al tema del agua, que tiene que ver con otras serie de circunstancias, como es la profunda irresponsabilidad que seguimos teniendo, particularmente autoridades y responsables del manejo del sistema hidráulico, por no generar una política de reutilización de las aguas usadas, por ejemplo, que evitara justamente una presión sobre el recurso natural que proviene del manto freático, que se alimenta justamente de los procesos o de los periodos de lluvia. Ese es un tema clave. El otro tema clave es esta subutilización que tenemos de equipamientos, o mejor dicho, del stock, voy a llamarlo así, de la cantidad de vivienda producida a lo largo de la historia de la ciudad. Nosotros hemos insistido desde hace mucho tiempo en que en esta lógica de que lo que hay que hacer es rentabilizar los capitales que están metidos en la inmobiliaria, pues se han autorizado que se produzcan viviendas más allá de las necesidades de vivienda. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? No porque no haya gente que no requiera vivienda, sino que el modelo construido a partir, por lo menos desde la década de los 70 en el mundo, y a partir de la reestructuración del sector financiero, ha hecho que segmentos de mercado de vivienda con las cuales antes se satisfacían necesidades, por ejemplo, a la población joven, por ejemplo, a los empleados de bajos ingresos, etcétera, etcétera, digamos, se ha modificado ese mercado de vivienda, y entonces la vivienda de renta ya no es opción. Y en ese sentido se han producido a lo largo de décadas ya una cantidad de vivienda a la cual no se tiene acceso. Existe la vivienda, pero dadas las condiciones de mercado, es decir, para acceder a ellas, el nivel de adquisición, porque ahora ese es el modelo, es decir, el acceso a la vivienda en términos de propiedad, pues evidentemente no da para las circunstancias con las cuales, por ejemplo, los segmentos más jóvenes pudieran tener posibilidades de acceder a ellas. Esto está mezclado con el tema del desempleo, está mezclado con el tema de la famosa consigna que padecimos durante más de 20 años sobre ni estudian ni trabajan, ¿no? Particularmente en el caso de los jóvenes. Esta criminalización, finalmente, este señalamiento absurdo de que pareciera que los jóvenes no trabajaban o no estudiaban porque fuera voluntad propia, cuando en realidad socialmente no se estaban dando las condiciones para que accedieran a un trabajo digno o se desarrollaran en términos de educación. Entonces, todos esos temas están mezclados. ¿Qué ocurre para el caso de la ciudad de Puebla? Para el caso de la ciudad de Puebla, a nivel nacional, tenemos por lo menos cerca de 6 millones de viviendas desocupadas. 6 millones de viviendas. Lo que implicaría cualquier cantidad de dinero, si lo ponemos en términos monetarios. A nivel de la ciudad de Puebla, en la zona metropolitana, tenemos por lo menos cerca de 116,000 viviendas desocupadas. Y específicamente en el municipio de Puebla andamos cercanos a los 70,000 viviendas desocupadas. En el centro histórico, un poquito más de 6,000 viviendas desocupadas. Entonces, hay una subutilización de espacios construidos que pueden resolver necesidades, pero que en el marco de la forma en que funciona el mercado inmobiliario, pues no se tiene acceso. Entonces, ese es otro tema que está ahí. Es decir, la subutilización de infraestructura, equipamiento y particularmente en el caso de la vivienda. Y por otro lado, el tema de la desigualdad socioterritorial. Es decir, hemos producido una ciudad en donde los residentes de la misma van a poder acceder a servicios y equipamientos dependiendo del lugar a donde vivan. Y el lugar a donde vivan no es al lugar a donde decidieron vivir, sino donde tuvieron posibilidades de acceder a una vivienda. Entonces, el tema de la accesibilidad a estos servicios y equipamientos se convierte en una condición de la desigualdad socioterritorial. Se convierte incluso en una condición de reproducción de la desigualdad. ¿Por qué? Porque quien reside en un lugar
con escasas posibilidades, por ejemplo, de acceder a la red de transporte urbano, va a tener que gastar más dinero, más tiempo y más energía para sus traslados en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la cobertura que tenemos de la red de transporte urbano no es suficiente para realmente acercar al residente a un punto de acceso cómodo, seguro y que además lo lleve a su destino en términos mucho más expeditos. Las tasas de traslado que se tiene en los lugares donde esta cobertura es insuficiente llegan incluso a plantearse en términos de los estudios que se han realizado de que una persona que radica en el sur de la ciudad, que no directamente sobre el eje de la 11 Norte-Sur o de la Avenida Revolución, o como se llama, Independencia, que va paralela a la 11 Norte-Sur, tiene que trasladarse o desarrollar todo su traslado hasta en 4 momentos distintos para poder llegar a su lugar de destino. Eso es una locura desde el punto de vista del tamaño de ciudad que tenemos. Eso nos habla de que nuestro sistema de transporte es ineficiente y que las inversiones que se han hecho en ese sistema están totalmente rebasadas por la realidad demográfica, por la realidad física del crecimiento mismo de la ciudad. Entonces, ese es otro tema clave, el tema de la movilidad en términos de seguridad, en términos de higiene, en términos de comodidad, en términos de eficiencia. Entonces, ahí hay otro cuello de botella. En términos ambientales, ni se diga. Tenemos, no solamente por el tema del agua, que ya lo comentábamos un poco, sino también en términos de que la proporción de áreas verdes que tenemos con respecto al tamaño demográfico de la ciudad es también totalmente insuficiente. Y lo es porque justamente en la lógica de la rentabilidad del sector inmobiliario, bueno, pues las presiones de estos grupos de interés sobre la autoridad municipal e incluso en algunos casos, no voy a mencionar más, pero en algunos casos claramente la asociación de algunos intereses de algunos funcionarios municipales con estos grupos de interés inmobiliario han conducido a una situación de crecimiento físico de la ciudad en lugares donde no debiera de crecer físicamente la ciudad, que pone en riesgo la propia seguridad de quienes radican en esos lugares. Estoy hablando, por ejemplo, de toda la cordillera del Teposuchil, conocido vulgarmente como el tema de la Calera y su conexión con la serranía, ¿no? de Amozoc, ¿no? Como han venido destruyendo justamente los árboles endémicos que había ahí, ¿no? Es decir, el encino, las zonas incluso de forestación inducida que en un momento existieron, ¿no? Pero que eran parte, digamos, de la cortina de protección de la ciudad en términos de humos, polvos, y que además generaban la posibilidad de lo que es alimentar los mantos acuíferos o de generar corrientes de superficie que finalmente fluían hacia lo que son las zonas de recarga. Hemos invadido las zonas de recarga, ¿no? Toda la parte norte de la ciudad, de la zona de la Resurrección hasta Xostla, ¿no? Con este crecimiento físico desmedido, hemos estado impermeabilizando los lugares que son propicios justamente para la recarga de los mantos acuíferos. Entonces, para no hablar de la Malinche, ¿no? Y su deforestación, su explotación abusiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y que seguimos hablando de ello, pero no se genera una estrategia que permita recuperar ese elemento que ambientalmente es fundamental justamente para el tema de la recarga de los mantos acuíferos. Entonces, por ahí podríamos irnos de largo. Creo que son suficientes ejemplos y yo creo que más de uno a uno nos hemos visto reflejados en sus palabras, ¿no? Ya sea por transporte, por falta de agua y otros temas, ¿no? Entonces esta relación amor-odio que nos provoca la ciudad creo que está justificada por estos y otros tantos problemas más. Pero en términos un poco más amables, sabemos que actualmente usted, junto con otros académicos, está promoviendo la inclusión del llamado barrio universitario, que queremos saber exactamente de qué se trata eso, en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Nos puede contar sobre esta iniciativa?
Sí, es una larga discusión que tiene que ver con que cuando Puebla es inscrita en la lista del Patrimonio Mundial, lo hace bajo dos criterios, es el criterio 2 y el criterio 4, que aluden fundamentalmente a que es un ejemplo universal de ciudad que tiene una influencia renacentista en su trazo, en su desarrollo morfológico y en la permanencia de esa huella, digamos, de esa huella física, y por lo tanto de las concepciones que alimentaron ese tipo de desarrollo físico de las ciudades. La discusión que hemos planteado nosotros, e incluso estaba planteada desde el archivo de origen del 86, con el cual se promovió la inscripción de Puebla en la lista del Patrimonio Mundial y que fue aceptado en 87, insistimos en que algunos de los elementos que estaban en el expediente, pues simplemente por las características mismas con que se operaron las primeras declaratorias o las primeras inscripciones en la lista del Patrimonio Mundial, no nada más en el caso de Puebla, sino a nivel internacional, no tomaron en cuenta aspectos que hoy han sido incorporados a las nuevas declaraciones, a las nuevas inscripciones de los sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. ¿A qué me refiero? Me refiero a temas que están vinculados con la parte de la relación entre lo material y lo inmaterial, a temas como la memoria, a temas como lo que se denomina el espíritu del lugar. Bueno, es una denominación muy romántica si quieren, pero que alude, digamos, a lo que en términos de discusiones que hemos tenido aquí en Puebla se ha denominado las vocaciones históricas de las ciudades. La vocación histórica como aquellas actividades económicas, sociales, culturales que estaban presentes de origen en la ciudad y que se fueron desarrollando y que le dieron justamente una marca distintiva, ¿no? Es decir, Puebla, como ustedes saben, es también una ciudad en donde el artesanado se desarrolló muy vigorosamente. Me refiero a la producción de vidrio, me refiero a la producción de cerámicas, me refiero no solamente a la cerámica tradicional del barrio rojo recocido que conocemos de la Luz, sino también a todo este tema de la talavera, ¿no? Que también es un proceso de adaptación sociocultural interesante, ¿no? Me refiero a la talavertería, me refiero a la ebanistería, como parte, digamos, de los oficios que se fueron desarrollando en la ciudad, que la fortalecieron económicamente, los textiles, que la fortalecieron económicamente y que le dieron una presencia fundamental, por lo menos durante los 2 primeros siglos del virreinato, aunque después hubo un decaimiento que es finalmente retomado ya en el proceso de la independencia, de la constitución del Estado-Nación. Entonces, esta discusión ha sido también retomada por la UNESCO y por ICOMOS para revisar los criterios con los cuales se han ido incorporando los sitios en la lista del Patrimonio Mundial. No para desestimarlos, sino para enriquecerlos. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos revisado el criterio sexto. El criterio sexto, que es justamente un criterio, voy a llamarlo así, un criterio bisagra. Un criterio que permite conectar todo este debate de lo inmaterial, la tradición, la memoria, la permanencia, con las expresiones materiales de los sitios, ¿sí? Y también es un criterio bisagra para lo que tiene que ver con lo que se llama la huella cultural en el ámbito de lo que es el patrimonio natural. Bueno, pero ese criterio no es aplicable por sí mismo, sino que tiene que aplicarse en relación con los otros. ¿Qué es lo que propusimos y hemos estado discutiendo desde el 2015, en mi caso, en una presentación que hice en el Castillo de Chapultepec, en un evento internacional convocado en ese momento por ICOMOS Nacional, que estaba justamente revisando el tema del concepto o el programa de la UNESCO sobre Ciudad del Saber. Y en ese contexto, bueno, se hizo una presentación y posteriormente, con esa discusión, se hizo un nuevo evento aquí en Puebla, prácticamente al año, en el 2016, 2017, y ya con esa propuesta se lo planteamos al rector. El rector, una respuesta que dio fue la determinación de la creación de la Dirección de Patrimonio Universitario, cuya primera titular es la doctora Rosalba Loreto. Y la doctora Rosalba Loreto, obviamente, no solamente retomó el asunto, sino que es parte, digamos, de esta discusión, lo ha sido
junto con otros compañeros académicos del instituto, el doctor Carlos Montero, el doctor Juan Salamanca, el doctor Eloy Méndez, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro objeto de estudio es la ciudad. Bueno, pero ¿a qué voy? A lo que voy es que con la creación de la Dirección de Patrimonio se organiza un evento internacional, un coloquio internacional, y se invita, entre otros, a la Universidad de Alcalá de Henares, con la cual se habían empezado a tener contactos ya desde el 2015 con estos eventos que estamos comentando a través de ICOMOS, y alrededor del concepto de ciudad del saber se empieza a explorar la posibilidad de cómo, dada la importancia de la Universidad de Puebla, en términos no solamente urbanos, sino en términos de su huella cultural, social, etcétera, podríamos promoverla para que al mismo título que las 5 universidades que están hoy inscritas en la lista del Patrimonio Mundial fuera reconocida por la UNESCO en el mismo nivel. Entonces, bueno, exploramos el tema de los itinerarios culturales, exploramos el tema de la memoria, exploramos el tema del espíritu del lugar, etcétera. Y el año pasado recordarán que fue Puebla, bueno, particularmente la universidad junto con la Palafoxiana, fue reconocida como ejemplo de institución en lo que se refiere al estudio, conservación, restauración y difusión de los bienes culturales por parte de la Universidad de Alcalá de Henares, en un premio que crea la Universidad de Alcalá de Henares para conmemorar los 25 años de su propia inscripción en la lista del Patrimonio Mundial. En ese contexto somos invitados a recibir el premio, y además de la recepción del premio tuvimos una serie de mesas de trabajo con expertos de ICOMOS, de UNESCO y de la propia Universidad de Alcalá de Henares sobre cuál pudiese ser la vía más adecuada, porque las iniciativas que habíamos adoptado aquí en Puebla y que habíamos promovido a nivel nacional con la representación de UNESCO en México, pues no habían prosperado, francamente. Sí, nos habían dicho, sí, está muy bien, está muy interesante, pero no puede haber una inscripción, una declaratoria sobre una declaratoria. No puede haber una doble inscripción. Entonces, en esta discusión, una compañera, yo recuerdo muy bien, es una compañera con la cual ahora trabajamos mucho a través de Citlali, una compañera de la Universidad de la Complutense de Madrid, me sugirió, ¿por qué no te metes a la discusión del criterio 6? Porque el criterio 6 ya me explicó, me dijo, en fin. Y entonces con esta idea yo regresé a Puebla y empezamos a trabajar nuevamente, colectivamente, lo que ya habíamos avanzado como documentación, pero ya a la luz de esta posibilidad. ¿Qué implica eso? Implica no una nueva inscripción, sino implica un enriquecimiento de los criterios con los cuales Puebla es parte del Patrimonio Mundial. Y particularmente lo que es la impronta, la huella, el espíritu del lugar, si quieren verlo así, la vocación histórica educativa de la ciudad de Puebla desde su origen. Y entonces el barrio universitario es la expresión material concreta actual de esa permanencia, de esa continuidad en cuanto a la función social, cultural, política, económica, la permanencia de la generación, transmisión de saberes y creencias en el corazón mismo de la ciudad histórica. Ese es el concepto. Yo creo que esto es muy interesante porque a veces como universitarios no tenemos la idea de qué tan importante es la universidad tal cual, no sea históricamente, culturalmente. Incluso estábamos platicando antes de iniciar la grabación en esta cuestión de la emoción, ¿no? Yo creo que más de uno relaciona el centro histórico con su escuela preparatoria, con la universidad en específico. Ese es mi caso, ¿no? Yo llego a la Zapata y de ahí en adelante para mí la universidad tiene que ver con el centro histórico, ¿no? Entonces yo creo que sí es una referencia importante, y como en esta posibilidad de aumentar el valor patrimonial me parece también muy interesante, ¿no? Y bueno, ahora cambiando un poquitito de tema, hablando del posgrado, que es nuestro pretexto para hacer este podcast, queremos saber por qué, o a quién se le ocurrió y por qué, hacer un posgrado en estudios socioterritoriales. Porque yo recuerdo que cuando dije voy a estudiar un posgrado en esto, decían, ajá, entonces eres doctor en estudios socioterritoriales. ¿Y eso cómo, no? O sea, hay mucha gente como que todavía no conceptualiza esto de lo socioterritorial. De acuerdo, a ver, híjole, ¿a quién se le ocurrió? A ver, es parte de esta historia personal.
y además era una demanda. Cuando yo llego a la dirección del instituto, el instituto estaba organizado en áreas de investigación y programas de posgrado. Y había compañeros que estaban en áreas de investigación que no desarrollaban actividades de docencia. Entonces, una presión sistemática, constante, por parte de la administración central era por qué profesores investigadores del instituto no desarrollaron actividades de docencia. Particularmente en el caso del área de estudios regionales, que es una de las áreas fundantes del instituto, algunos compañeros desarrollaron sus actividades de docencia vinculados al posgrado en la Facultad de Arquitectura. Algunos de nosotros no tenemos esa posibilidad, por razones históricas, conflictos políticos e ideológicos de hace muchos años, casi 40 años. Y las dirigencias de esa facultad, pues algunos de nosotros en lo particular no nos han querido mucho. Y entonces era muy, muy difícil que nosotros pudiéramos desarrollar una actividad de docencia en esos lugares. Ellos tenían un programa de posgrado, particularmente en la parte de ciudad y patrimonio y la parte de ordenamiento territorial. Entonces, bueno, ¿cómo crear un programa que, por un lado, estuviera vinculado a lo que son las habilidades, competencias y conocimientos que teníamos los del área de estudios regionales en el propio instituto, con una visión distinta a lo que estaba ofreciendo como posgrados en la Facultad de Arquitectura? O, en el caso de ingeniería, que estaba ofreciendo la especialidad en evaluación, que está vinculado al tema del inmobiliario, y estaba ofreciendo la especialidad en lo que se refiere a ingeniería de tránsito. Esas eran las especialidades que están ahí, posgrados, ¿no?, que están ahí en las escuelas y facultades. Entonces nos metimos a una discusión conceptual muy importante, creo yo, que tiene que ver con esto que tú preguntas. ¿Qué es lo socioterritorial? Bueno, ¿qué es lo socioterritorial? Es buscar, encontrar, investigar y formarse en una visión de la relación sociedad y territorio que no se agote en una sola de las disciplinas que han estudiado el tema de lo urbano, el tema de lo regional, etcétera, etcétera. Eso supone construir un espacio, un campo de investigación y un campo de formación multidisciplinario en primer término, y por lo tanto que tiene que estar alimentado justamente de lo que cada una de las distintas disciplinas que han estudiado los procesos urbanos, los procesos regionales, etcétera, han proveído como herramientas conceptuales, como estrategias metodológicas para explicar esos procesos. Entonces, esa fue la primera condición. ¿Cómo concebirlo como un espacio multidisciplinario? Y luego, los temas son infinitos. Entonces, ¿cuáles serían los temas principales o prioritarios con los cuales nosotros estaríamos ofertando un espacio, un campo de investigación y de formación con atractivo, digamos, para todo el mundo? Bueno, en primer lugar, evidentemente hay temas, ya lo estamos tocando acá, hay temas que tienen que ver con las crisis urbanas, tienen también temas principales, ¿no? Uno de ellos es evidentemente el asunto relacionado con la gestión de la ciudad. Entonces, ese es un tema fundamental, que es esta relación entre herramientas técnicas, planeación, acción política, es decir, las relaciones de poder que hay en la ciudad, y los intereses que están alrededor de esas relaciones de poder, es decir, la dinámica económica, social, cultural, etc. Bueno, entonces, gestión es un tema central. ¿Qué otro tema central alrededor de esto? Bueno, un elemento fundamental desde el punto de vista económico, social, cultural, etcétera, etcétera, es el tema de la movilidad. No solamente el tema del transporte, sino el tema de la movilidad en esta visión compleja, en esta visión de lo que implica desde el punto de vista de no es solamente trasladarse como una necesidad física, sino también las implicaciones que tienen esas formas de traslado desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la reproducción de la desigualdad, etcétera, etcétera. Entonces, gestión es otro tema. El tema del patrimonio cultural, pues ya no me voy a echar otra vez el rollo de la importancia de eso, ya un poco lo comenté para el caso del barrio universitario, pero es otro de los grandes temas de discusión a nivel internacional. ¿Por qué? Porque también desde, por lo menos desde la década de los 60, desde que está, bueno, incluso si quieren hasta desde el siglo XIX, es decir, toda la discusión sobre qué se rescata, qué se preserva, qué se transmite a las generaciones futuras, esa es una discusión que para el caso del patrimonio edificado tiene una larga historia, ¿no? Ruskin, etcétera, ¿no? Es decir, para hablar del siglo XIX, ¿no? Viollet-le-Duc, en fin. Entonces, ¿de qué manera
nosotros en la discusión del tipo de ciudad en la cual estamos, nos metemos en la discusión del patrimonio en una visión que implica que algunos de los temas fundamentales con los cuales se ha trabajado el patrimonio es el tema del patrimonio y turismo, ¿sí? Como una forma de generar recursos que permitan el mantenimiento de eso que es básicamente el patrimonio edificado y urbano. Y volvemos a lo que estábamos comentando hace rato sobre el tema del barrio universitario. El problema es que el patrimonio histórico y cultural es mucho más allá que el edificio o que la ciudad, su evidencia física. Ese es un elemento que expresa formas de hacer, de ver, de vivir la ciudad, pero que contiene a su vez otra serie de elementos de carácter material e inmaterial. Material, por ejemplo, lo que hemos discutido, los acervos bibliohemerográficos, las colecciones científicas, las colecciones pictóricas, etc. Y desde el punto de vista inmaterial, las prácticas sociales. Esto que tú estudiaste muy bien, bueno, también Maritza, sobre el centro histórico, es decir, las prácticas sociales. Cómo esas prácticas sociales le dan vida al lugar, ¿sí? Entonces, esta otra parte del patrimonio cultural, pues es otra de las vertientes fundamentales con las cuales se construye estudios socioterritoriales. Elaboro un primer proyecto, lo metemos a discusión durante 4 años. La versión original después es discutida y enriquecida pues, con la participación de muchos colegas, ¿no? Eloy, Juan, Varinia, Virginia, Citlali de manera más reciente, con toda esta visión de la arqueología urbana. Entonces, esa es la historia así, muy resumidamente. Me parece muy interesante porque precisamente buscando en los programas de estudio, cuando yo creo que más de uno tiene interés en el territorio, en algún fenómeno territorial, agregarle lo socioterritorial le da mucha más fuerza. Y entonces tenemos psicólogos, economistas, antropólogos y muchos más metidos en este tipo de discusiones que son realmente muy interesantes. Y bueno, muchas gracias, Doc, por su tiempo y por la charla que fue muy enriquecedora. Ahora sabemos mucho más entre planeación urbana, patrimonio y demás temas. Y pues esperamos tenerlo en algún otro momento en este podcast, La Quinta Casa. Y ahora vamos a escuchar una recomendación bibliográfica del tema de este episodio y vamos a la sección El Arco. El Arco. La recomendación que tenemos para hoy es de la autoría de la doctora Virginia Cabrera junto con la maestra Lina Tenorio y el maestro José Sergio Luna y se llama Planificación Ergo, deterioro ambiental en México. Es un artículo que tiene por objetivo reflexionar sobre la relación entre planificación urbana y sustentabilidad, considerando que México ha pasado por una crisis de planificación en los tiempos actuales. Las autoras presentan 3 casos que ejemplifican su propuesta: Uxpanapa, Veracruz, Chontalpa, Tabasco y Puebla. Las autoras afirman que la planificación moderna en México ha estado al servicio de pequeños grupos y las prácticas planificadoras han tenido como resultado un impacto negativo en el entorno ambiental en las ciudades en las que se han puesto en marcha, además de ser uno de los factores que han continuado con las condiciones de segregación social en diversos territorios. Es decir, en lugar de ser una herramienta para la mejora de vida de las personas, han mantenido las desigualdades sociales y han atentado contra el ambiente. Para la reflexión teórica a la que invitan al lector, hacen uso de la teoría de los sistemas complejos, así como de la propuesta del desarrollo sustentable. Además, proponen varios escenarios para volver a considerar a la planificación como una herramienta que conduzca a las sociedades a una mejora, la desaparición de su estatus como paradigma social y científico o su revaloración, la unión entre la razón y la acción, entre el trabajo teórico y la incidencia directa en nuestra realidad urbano-regional. Como comentábamos, en el artículo hay 3 casos que se adecúan a lo que proponen teóricamente las autoras. Rápidamente les hablaremos del de Puebla. Las autoras hablan del proyecto de creación e implementación de la Reserva Territorial Quetzalcóatl-Atlixcáyotl y el programa regional Angelópolis, que se llevó a cabo entre 1993 y 2005, y es considerado uno de los desarrollos inmobiliarios más grandes de los últimos tiempos, en los que el beneficio económico fue para pocos personajes. Hubo desaparición de un territorio con suelo apto para la agricultura, fundamental para satisfacer las necesidades alimentarias de la población local. Era un área importante de recarga acuífera y tuvo un conjunto de procesos que promovieron una gran desigualdad social. Así como hay una zona en la que incluso el suelo se cotiza en dólares, tenemos otra en la que se pueden observar falta de servicios e inseguridad. Si quieres conocer los otros ejemplos, además de algunos casos esperanzadores de desarrollo sustentable, te invitamos a que vayas a nuestro sitio de internet, cuyo enlace se encuentra en la descripción de este episodio para acceder al artículo reseñado. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio.
Fue un placer que nos visitaran en esta quinta casa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio. Nos vemos en un mes en la quinta casa.